Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes. Siempre es un gusto, siempre es un placer estar una vez más, un sábado más, gozando de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios, a pesar de lo difícil que son los tiempos últimamente. Como dije, las abundantes bendiciones de nuestro Dios nos permiten estar una vez más haciendo algo que a Dios le agrada mucho: estudiar la santa palabra de Dios, para el desarrollo espiritual, para el crecimiento espiritual, para el desarrollo de nuestro carácter y poder así estar listos para cuando el Señor venga en su segunda venida a recoger, a traer su iglesia. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, vamos a rogarle porque sea Él quien ministre este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por todo lo que has hecho durante toda esta semana en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Gracias a tu infinita misericordia estamos aquí en pie. Gracias a tu infinita misericordia estamos aún existiendo. Señor, por favor, te rogamos, perdones nuestros pecados, corrijas las intenciones de nuestro corazón, límpianos de toda la impureza para que el Espíritu pueda ministrar en nuestras vidas, para que nuestro cuerpo, nuestro entendimiento pueda estar listo para ser buenos receptores en lo que tú nos quieres enseñar, para que perdure la armonía entre nosotros, los que enseñamos y los que aprendemos, para que la única opinión realmente importante en lo que se dice sea la de tu palabra, lo que el Espíritu Santo nos diga por medio de tu santa palabra. Mi opinión y la de cualquiera que quiera opinar es únicamente un punto de vista. Únicamente lo que cuenta es lo que tú nos quieres enseñar. Padre, que así sea nuestro sentir, que así sea nuestro entendimiento. Te lo rogamos por los méritos sagrados de nuestro Hijo amado Jesús, de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Comenzamos con nuestro tema de hoy, nuestro programa, Volviendo a las sendas antiguas. El tema de hoy, el rapto. Este tema es un tema bastante controversial. Hay muchos puntos de vista con relación a este tema. Hay una diversidad de personas que entienden y opinan de diferente manera el tema que ahora vamos a tratar. Vamos a procurar dejarnos llevar por lo que la santa palabra de Dios dice. Vamos a tratar de despojarnos
en nuestro interior, en nuestro pensamiento, ese yo que muchas de las veces nos hace tanto daño. Vamos a procurar disponer nuestra mente y nuestro corazón para que se deje guiar por el Espíritu Santo a través de la santa palabra de Dios. Y el único pensamiento, la única opinión que en todo lo que vamos a hablar, la única opinión que cuente, que sea lo que la palabra de Dios nos enseñe. El rapto. Es trágico recordar que en la primera venida de Jesús, cuando nació como un niño, como un bebé en Belén de Judea, el pueblo de Dios fue tomado por sorpresa. Muy pocos, casi nada, estaban preparados. Todos fueron tomados por sorpresa y no estaban preparados para tal acontecimiento. Y a pesar de que los profetas habían escrito cientos de profecías que anunciaban con detalles la venida del Mesías, su pueblo estaba aplicando mal toda esa información que el Señor les había dado por medio de Moisés y todos los profetas. No es que no tuvieran información, sí tenían la información dada por el Señor a través de sus siervos. Pero ellos, cada quien, trataba de interpretar las Escrituras a su conveniencia, exponiendo su propio punto de vista y haciendo a un lado el verdadero contexto o concepto de lo que Dios nos quiere enseñar. Somos rebeldes al momento de dejarnos guiar y predomina en nuestro interior más el yo que lo que la palabra de Dios dice. Tristemente su pueblo, que Dios mismo había escogido, había distorsionado toda esa información y no estaban dando la interpretación correcta ni la aplicación adecuada a todo lo que los profetas habían escrito con respecto a la venida del Salvador. Y por haber malinterpretado las Escrituras y por haber sido rebeldes a ese entendimiento, rechazaron al Salvador del mundo. Y se dice, fíjese bien, se dice que la historia se volverá a repetir. Es una alarmante, es aún más alarmante considerarlo, pero la verdad es esa. La historia se vuelve a repetir. ¿Es posible que los cristianos de hoy en día estemos también mal interpretando las profecías bíblicas concernientes a la segunda venida de Jesucristo? ¿Será posible que el pueblo de Dios, el de Dios actual, o sea, la iglesia, en lugar de estarse preparando para la segunda venida de Jesús, se esté preparando para un fracaso? Vale la pena reflexionar en esto. Puede ser posible que aún, fíjese bien, aún los más serios estudiantes de la Biblia estemos fatalmente confundidos con respecto a este tema.
con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 4 y 5. Mire usted lo que dijo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús nos advierte también en el versículo, siempre en el mismo capítulo, en el versículo 24, que el engaño y la confusión serían tan enormes, tan grandes, pero al mismo tiempo tan sigiloso, que muy poca gente se iba a dar cuenta, que muy poca gente iba a detectar el engaño en medio de la verdad. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y en el versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes. O sea, como quien dice, ya están advertidos. Una de las promesas que inspiran, o por lo menos que deberían motivar e inspirar al cristiano, es la promesa de un cielo nuevo y de una tierra nueva, que Jesús hará para su pueblo, como lo dice Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más verdad, ni más vendrá al pensamiento. O sea, desde el momento en que Jesús dice de que el profeta escribió que el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, significa que esta tierra y este cielo van a ser destruidos. Este planeta va a ser destruido. Va a volver a la misma condición que estaba antes de la creación. Este evento se le mostró también al apóstol Juan. El Señor le mostró al apóstol Juan esta maravillosa escena de esta promesa que estamos hablando para su pueblo. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1, 2 y 3. Mire usted lo que dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, o sea, este en el que estamos viviendo actualmente, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan vio la ciudad, la santa ciudad. Más adelante vamos a ver qué había o quiénes estaban dentro de esta ciudad. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero antes que se cumpla, fíjese bien,
Pero antes que se cumpla esta promesa que ha sido profetizada por los apóstoles y profetas y aún por el Señor mismo, hay una promesa que se tiene que cumplir antes. ¿Cuál sería esa promesa? La promesa de la segunda venida de Jesucristo. Ese gran acontecimiento que la iglesia del Señor está esperando. En San Juan capítulo 14, versículo 3, Jesús lo prometió diciendo: y si me voy, y si me fuere, y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Primera de Tesalonicenses, capítulos 4, versículos 16, el apóstol Pablo nos describe de una manera hermosa este evento. Mire usted, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este versículo, en el libro de Primera de Corintios, capítulos 15, versículo 52, el apóstol también escribió en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Todos estos versículos nos narran un cumplimiento, una escena, algo que va a suceder. Nos hablan de una profecía de algo que va a suceder. Y son unas promesas muy hermosas que el Señor ha hecho a su pueblo. Y si tú y yo tenemos fe y creemos en estas promesas, mi querido amigo, mi querido hermano, y creemos en nuestro corazón que estas promesas se van a cumplir, es una bienaventuranza completa. Y si tú, mi querido amigo, no crees en estas promesas, debes saber que de todos modos se van a cumplir y tristemente te quedarás fuera. Vale la pena estudiar, vale la pena leer, escudriñar las Escrituras, porque del conocimiento viene la fe. Puede ser que ahora no tengas fe, puede ser que ahora no creas, pero a medida tú te involucres en estudiar, en aumentar tu conocimiento, vas a descubrir un mundo diferente, vas a descubrir un mundo nuevo, vas a poder entender el por qué los apóstoles
alababan a Dios, cantaban salmos a Dios al mismo tiempo que estaban siendo azotados. Eso es algo que a mí me costó mucho entender. No podía. Para mí era algo sobrenatural. Sin embargo, a medida que tú empiezas a estudiar la palabra de Dios y el Espíritu Santo te ilumina la mente y esa luz llega hasta tu corazón, se te empieza a abrir un mundo diferente y empiezas a entender por qué Abraham, cuando fue llamado por el Señor en Urs, en la tierra de Urs, salió sin saber a dónde iba. Porque él entendió, él pudo ver un mundo nuevo más allá del sol. Es importante poder estudiar y entender todas estas cosas si quieres creer y si quieres tener fe. Ahora, tienes que saber algo. Si tú, mi querido hermano, crees en estas palabras del Señor y estás esperando el cumplimiento de estas promesas, tú que crees, tú que sabes que la Biblia es la palabra de Dios y estás esperando el cumplimiento de estas promesas, tienes que saber algo también. Tienes que revisar eso en lo que crees y la forma en que lo crees. ¿Por qué? Porque debido a la desagradable experiencia que los descendientes de Israel, o sea, los judíos, el pueblo de Dios de esa época tuvieron la mala interpretación a las Sagradas Escrituras. Ellos tenían la información escrita, pero le dieron una mala interpretación. En pocas palabras, ellos tenían la verdad, pero era una verdad contaminada de fracciones de mentira. Y una verdad a medias sigue siendo mentira. Eso los llevó a rechazar al Mesías cuando el Mesías llegó. Aquel Mesías que tanto habían estado esperando. Aquel Mesías por el cual rogaban a Dios, por la mala interpretación, por la falsa información, el Mesías llegó y no lo reconocieron. Y la falta de información los llevó a rechazar a su mismo Mesías. Y debido a las advertencias que el Señor Jesús nos hizo en Mateo 24, capítulos 4 y 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Debido a esta advertencia que el Señor nos hace, y también nos lo dice en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Debido a esta advertencia, es necesario que nosotros, los que ya hemos creído, los que confiamos en el Señor, los que estamos esperando ese glorioso acontecimiento sobre la segunda venida del Señor, cuando viene
a levantar a su pueblo, es necesario que revisemos esa información para saber si estamos creyendo en la manera correcta. Porque en medio de esa verdad, Satanás pudo haber escondido algo de mentira de manera tan sigilosa que nosotros ni cuenta nos damos. Ahora, volviendo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6, lo vamos a volver a leer. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es un gran acontecimiento que va a suceder antes. Como les dije, es necesario que esta promesa se cumpla antes de la que Juan vio cuando vio a la nueva Jerusalén descender del cielo. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, estoy en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La verdad es que la palabra rapto, yo la he buscado en la palabra de Dios y no existe en la Biblia. No es una palabra que se mencione en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, lo que sí se menciona y que acabamos de leer es la palabra arrebatados o arrebatamiento, como usted lo quiera mencionar, es igual. Y en todas las iglesias que creen en la doctrina del rapto, lo que hacen es que relacionan la palabra rapto con la palabra arrebatados y se apoyan con la idea de que uno será tomado y el otro será dejado, según lo dice el capítulo 24 de Mateo, versículos 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El problema de Mateo 24, 40 y 41 es que su contexto, fíjese bien, de lo que viene hablando es que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Podemos leerlo. Está en los dos versículos anteriores, siempre del mismo capítulo. O sea, esta vez vamos a leer del 38 al 41, o del 37, perdón, mejor del 37 para ampliar más el contexto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, y dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El contexto de la idea de que uno será tomado y el otro será dejado viene prácticamente del mismo capítulo, pero en realidad lo que el Señor lo que está haciendo es que está comparando la experiencia que tuvieron los antidiluvianos
o más bien el evento de lo que sucedió durante el diluvio, y lo está comparando con la venida del Hijo de Dios, o sea, la segunda venida de Jesucristo. Entonces, para poder entender bien la idea de que uno será tomado y el otro será dejado, hay que estudiar la experiencia de los antediluvianos en los capítulos 6 y 7 del libro de Génesis. Y solo así nos vamos a poder dar cuenta de que fíjese bien, quienes fueron realmente dejados y quienes fueron realmente tomados. Porque el Señor dice que así como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y también dice que 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán en un molino moliendo, uno será tomado y el otro será dejado, pero no especifica para qué. Si nos vamos y estudiamos la historia de lo que sucedió durante el diluvio, entonces sí nos vamos a poder dar cuenta realmente quiénes fueron tomados y quiénes fueron dejados y para qué. Ese es un tema que vamos a estudiar en un programa futuro. Solo entonces vamos a poder entender que la idea de que uno será tomado y el otro será dejado es al inverso de cómo hemos sido enseñados. Ese es un tema, como les dije, que vamos a estudiar en un próximo programa para saber quiénes son tomados y quiénes son dejados y para qué. Ahora, ¿por qué es tan importante estudiar y entender bien todo esto? Porque cuando el apóstol Juan, el Señor le mostró la nueva Jerusalén y él vio la escena de la nueva Jerusalén descendiendo del cielo en Apocalipsis capítulo 21 versículo 2, ahí tenemos el texto: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, fíjese bien, ¿quiénes cree usted que venían detrás de, o más bien dentro de esa ciudad? Permítame un segundo que creo que se me movió. Ok. Decíamos, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quiénes creen ustedes que venían dentro de la ciudad? Porque el Señor está describiendo una ciudad, pero realmente la estructura no es la ciudad, sino la esencia, es quienes habitan la ciudad. Lo mismo que habían sido arrebatados 1000 años atrás. O sea, los habitantes de esa ciudad son los mismos que habían sido arrebatados 1000 años atrás, durante el arrebatamiento del que nos habla 1 Tesalonicenses 4:16. Ahora, si relacionamos el arrebatamiento de la iglesia con la idea del rapto, nos damos cuenta de que es algo bíblico. Conozco algunos hermanos un poco extremistas y dicen y descartan en su totalidad la idea del rapto. Para mí esto es algo bíblico, lo estoy leyendo en la Biblia, porque
la palabra rapto viene de arrebatamiento. El problema consiste en dos engaños en medio de esa verdad. El primero es que la doctrina del rapto enseña que es un rapto secreto. Porque si el rapto, fíjese bien, ¿por qué es problema? Porque si el rapto de la iglesia coincide con la segunda venida de Jesús, o sea, es el mismo acontecimiento, entonces no puede ser secreto, porque Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Ahí tenemos el versículo. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. O sea, si la palabra de Dios nos está diciendo que todo ojo le verá, no puede ser secreto. Entonces, si este versículo dice que todo ojo le verá, no puede ser secreto. Y las cosas se vuelven más complicadas cuando combinamos la idea del rapto secreto con Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41, donde sacamos la idea de que uno será tomado y el otro será dejado. Cuando combinamos esas dos ideas, mire lo que pasa. Dice, es de aquí que surge la idea y hasta de hecho hasta una película han sacado y se llama El Rapto. De aquí que va un cristiano piloteando un avión repleto de pasajeros. De repente, como el piloto es cristiano, desaparece porque es arrebatado y el avión se estrella con todos los pasajeros a bordo y es un desastre. Y esto es que no solo uno, yo menciono uno porque esa es la idea, pero realmente, de acuerdo a lo que la película dice, son varios aviones, o sea, es un caos. De la misma manera está un grupo de estudiantes en una escuela recibiendo clases y de repente los que son cristianos o los maestros, todo, empiezan a desaparecer. La gente cristiana que va conduciendo en ese momento, sus vehículos que van conduciendo sus vehículos desaparecen porque son arrebatados y todo se vuelve un caos. Esta es la idea que Satanás nos da cuando hacemos a un lado el verdadero contexto de Mateo 24, 40, 41, que no nos damos cuenta de que realmente de lo que viene hablando es de Génesis, capítulos 6 y 7, del diluvio. Entonces, si al versículo 41 le sacamos, si a estos versículos, Mateo 24, 40 y 41, le sacamos a estos versículos únicamente la idea de que uno será tomado y el otro será dejado, sin estudiar el verdadero contexto, la combinación con el arrebatamiento de la iglesia y esa idea de que habla, tenemos como resultado la doctrina del rapto. Ahora, otro problema que se genera con todo esto es cuándo sucederán estas cosas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? O sea, ¿en qué momento o en qué tiempo sucederá la venida de Cristo a levantar su iglesia? Seguramente usted estará pensando en Mateo también 24, versículo 36, donde dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dijo el Señor. Ahí tenemos el versículo en pantalla. Pero mi pregunta es, fíjese bien, si es antes o después de la tribulación. Porque si es cierto
Porque si es cierto que sí se relacionan las palabras rapto con el arrebatamiento, eso no se discute, es una realidad. Podríamos decir que es bíblico, pero ese acontecimiento es antes o después de la tribulación. Porque andan diciendo por ahí que la iglesia no tiene que preocuparse ni prepararse para el arrebatamiento de la gran tribulación, porque el arrebatamiento de la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes de que la gran tribulación de inicio, antes de que comience. Es decir, que la segunda venida de Jesús sucederá antes de que la gran tribulación comience y que la iglesia ya no va a tener que vivir esa experiencia. Mis hermanos, esto sí que está grave, muy grave. ¿Por qué? Porque si las iglesias les están enseñando a la gente, diciéndoles que no es necesario que se preparen para este tiempo de tribulación, entonces lo que dicen ser cristianos, pero que no prestan atención a estas cosas, van a tener que descubrir en carne propia que es en realidad la idea de que uno será tomado y el otro será dejado. Eso lo van a tener que vivir en carne propia. Si es tomado por el Señor para llevarlo al cielo o si es tomado por sorpresa para la destrucción. Eso hace una gran diferencia. ¿Por qué? Por no estar preparado, por no tener una información clara de la realidad, porque en medio de la verdad la mentira se ha infiltrado. No todo es mentira. Y como ya les mencioné, vamos a estudiar ese punto en otro programa. ¿Quién es tomado y quién es dejado? Imagínese usted que aún hay quienes que dicen que no es necesario estudiar el libro de Apocalipsis, porque eso es para el tiempo de la tribulación y que la iglesia no tiene que preocuparse por estudiar eso, porque ya no va a estar en la tierra sino en el cielo con Jesús cuando eso esté sucediendo. Y a continuación vamos a leer algunas citas bíblicas que dicen lo contrario de lo que la doctrina del rapto enseña. En primer lugar, debemos entender que en la Biblia el oro es un metal de mucho valor. Y mire usted cómo el Señor compara la purificación del oro con la fe del cristiano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Así dice, mire. Me gusta, allí me pusieron la Reina Valera, ¿verdad? Revisada. Me gusta cómo lo dice, hay una versión, no recuerdo. Leamos primero lo que dice según la versión que está en la pantalla. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece bien que sea probado con fuego, sea hallado en balanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifiesto. Mire la versión que yo tomé, como lo dice, se lo voy a leer. La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas, y si es probada, recibirán gloria y honor cuando Jesucristo aparezca.
el mismo versículo. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, mire usted lo que dice el Señor Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas, ¿qué? Rico. O sea, que el oro que se refina en fuego no es que no se refina en fuego, no es un oro puro. Para que el oro sea purificado, tiene que purificarse con fuego. Y nuestra fe es como el oro, y se purificará con el mismo procedimiento, el mismo proceso como al oro. En el Salmo 91, el salmo más hermoso para muchos, nos habla, todo el salmo nos habla de este tiempo de gran tribulación. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Todo esto está hablando de la gran tribulación. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios para esa época ya ha sido sellado. En un tema anterior estudiamos qué es ese sello y cómo se aplica. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Esta es, mis queridos hermanos, la experiencia de la iglesia profetizada para el tiempo de tribulación. Y por si no me cree, leámoslo juntos lo que dice el Señor Jesús en el libro de Mateo 24, 29, 30 y 31. Mire usted, estábamos hablando de que en qué momento, cuándo va a suceder la venida del Hijo de Dios, cuándo es que la iglesia va a ser arrebatada. Mateo capítulo 24, versículo 29, 30 y 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, oiga bien, pare la oreja, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán, ¿qué? Conmovidas. Hace un rato hablamos, ¿verdad?, de que la tierra va a ser destruida. Ok. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Un pastor de otra iglesia, hablando acerca de este tema, me decía que esta es la tercera venida de Jesús. Que cuando el versículo 30 dice, ya la iglesia ya ha sido levantada. Pero a mí no me encaja lo que dice la Biblia. Porque después de que lo que leímos del versículo 30, mire lo que dice. Y esto es que aquí ya está hablando después de la gran tribulación. El versículo 29 nos dice, inmediatamente después de la gran tribulación.
El versículo 30 nos dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y mire lo que dice el versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Se acuerda de lo que leímos en Filipenses? El Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahora compárelo con lo que estamos leyendo ahorita en Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Compare estos tres versículos que acabamos de leer con lo que nos dice Filipenses y se dará cuenta que es la misma escena, solo que Filipenses no nos dice en qué momento, nos dice qué es lo que va a suceder, pero no nos dice en qué momento va a suceder. Sin embargo, Mateo sí nos dice en qué momento, dice inmediatamente después de la tribulación. Entonces, dice el versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Tristemente, este no puede ser un motivo de discusión, porque más claro no puede decirlo la Biblia. Tristemente, muchas personas, millones, la gran mayoría de cristianos, que dicen estar esperando la venida del Señor, están creyendo de una manera equivocada. Tienen una información que es verdad, como lo que hablábamos al principio, el rapto, el arrebatamiento. Tienen una información que es verdad, pero dentro de esa verdad se ha infiltrado la mentira. Y una verdad a media sigue siendo mentira. Se hace necesario que revisemos bien esa información que tenemos en nuestra mente, a ver si hemos sido enseñados de la manera correcta, a ver si estamos creyendo de la forma correcta, porque el Señor ya nos advirtió, ya os lo he dicho antes. Si acuerde, piense en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso se hace muy necesario que revisemos esa información que nos han dado, a la que hemos creído. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por todo lo que hemos estudiado. En tu infinita misericordia y en tu infinita verdad queremos atesorar. Tú nos enseñas y nosotros queremos atesorar esta verdad. Que sea tu voluntad, Señor, que todos aquellos que han escuchado este mensaje, se pueda despertar en ellos la inquietud, la curiosidad de poder saber más y escudriñen las Escrituras para que lleguen al fondo de la verdad. Y tú ilumínale, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre.
puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo. Solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.